La historia comienza en una preparatoria, en un día como cualquier otro, en una clase como cualquier otra. Esta tuvo la mala suerte de ser destruida sin previo aviso. Las 26 personas que estuvieron ahí murieron. Y pasamos a nuestra protagonista, Wakaba, una de las estudiantes de dicha clase que reencarnó en el cuerpo de una araña. Al principio ella se quejó de tener este cuerpo, hasta darse cuenta que sus hermanos las arañas se estaban comiendo entre sí. O sea que eran caníbales, y no solo ellos. Su madre se comía a sus propias crías. Por eso escapó del nido y se planteó preguntas de qué había pasado con ella luego de estar en el salón de clases, pero dejó de imaginarse todo este tipo de cosas y se centró en su estado actual, logrando escuchar una voz que le decía que tenía 100 puntos de habilidad y se dio cuenta que de verdad estaba en un mundo diferente, así que no tardó mucho en subir su primera habilidad, análisis, que creyó ella que sería una habilidad súper eficiente y le serviría para jalar rápido, pero no fue así. Análisis de nivel 1 solo le servía para describir las cosas de forma sencilla. Si analizaba una piedra, era una piedra. Si hacía lo mismo con la pared, era solo una pared, así que pensó que gastó sus puntos en vano subiendo esa habilidad toda pedorra, pero recordó que solo era de nivel 1 y se puso a plantearse todo, desde cómo se podía subir de nivel y si esto era como un videojuego, sería algo fácil ya que era una gamer en su vida pasada, pero dejó lo de subir de nivel para centrarse en buscar algo de comida, aunque tuvo cuidado porque solo era una simple araña y podían matarla fácilmente como algunas especies, así que cuando descubrió que podía ser telaraña, aunque un poco evidente siendo una araña, pero bueno, construyó su propio refugio donde esperó que alguna presa caiga en sus hilos, básicamente como su vida pasada, era una hikikomori que no salía de su casa por nada del mundo. La vida de la mayoría de otakus, me incluyo, solo que ahora su vida como araña fue más difícil. Llegó al punto de tener mucha hambre y no tuvo de otra que comerse a uno de sus hermanos. Y gracias a eso desbloqueó el título caníbal, la habilidad tabú y la magia herética, solo que ninguna de estas sabía cómo usarla, pero le quedó en claro que los títulos daban habilidades. Luego de un rato pensando eso, sintió que una criatura cayó en sus hilos. Era una rana de la cual ignoraba que escupía ácido, lo cual le costó un ojo, pero obtuvo resistencia al ácido nivel 1 y fue aumentando conforme peleaba contra la rana y recibía sus ataques, hasta llegar a un punto que lo tomó por sorpresa y terminó acabándolo usando su mordedura que contenía veneno, y para seguir adelante tuvo que comerlo. Obviamente no sabía nada bien. Por otra parte, en un reino se daba la reunión de estudiantes, pero no eran unos comunes, o al menos algunos. Ellos eran los demás reencarnados de aquella clase que fue destruida. Entre ellos está Shun, prácticamente lo podemos llamar como el chico promedio con intento de protagonista. Es el príncipe de un reino y está por entrar a la academia mágica. Oka, quien era la maestra de estos estudiantes en su vida pasada, pero ahora solo es la hija de un elfo muy importante, Katia, un amigo de Shun en su anterior vida. ¿Y por qué digo amigo? Pues antes era hombre pero reencarnó como una chica. Luego está Fei, la única que según ellos reencarnó como una bestia, exactamente en un dragón de tierra. Además de ellos están estos dos, Natsume Yuri, un futuro emperador y la que pronto se convertirá en una santa, pero ahora es una bandida. Bueno, no, cuando por fin se encontraron, porque ellos reencarnaron en diferentes lugares, y al comenzar la clase en la academia de magia, Fei tenía curiosidad en saber qué le pasó a Wakaba, y le preguntó a Oka, quien estaba en busca de los demás reencarnados, pero ella no tenía ni idea de dónde estaba, que volviendo con Wakaba, tras cazar varias ranas, consiguió subir al nivel 2, sus habilidades también subieron, aunque lo más importante es que subiendo de nivel su cuerpo se cura automáticamente, y vio este mundo como un juego, pero se dio cuenta que la casa provisional no funcionaba bien, ya que un día llegó un aventurero que quemó su telaraña y huyó dejando atrás un huevo, el cual luego de que Wakaba mejorara su casa provisional, intentó comerlo pensando que sabría delicioso, pero cuando intentó romperlo, no lo logró por más que lo lanzó de una gran altura, así que usó análisis en él. Justo esta habilidad subió de nivel y descubrió que ella era una taratecto inferior, y el huevo era de un dragón de tierra, el cual como no ocupaba en ese momento decidió guardarlo. Eso hasta que un grupo de humanos llegó a su casa y empezó a quemarla. A ella no le quedó de otra que salir huyendo, cosa que le dio rabia por lo débil que era, lo que le trajo recuerdos de su vida pasada, cuando no encajaba en ningún grupo de la escuela y no evitó que su familia se desintegre. Por eso se propuso a volverse fuerte y defender aquello que era suyo. Lo que necesitaba ahora era conseguir toda la experiencia posible y se puso a pelear con cualquier tipo de monstruo de la cueva y se dio cuenta de algo muy importante: era muy débil, no podía enfrentar ranas ni lagartijas sin ser lastimada, así que empezó a analizar sus habilidades. En el camino fue perseguida por un grupo de insectos y análisis subió al nivel 5, pero que luego de tomar una siesta se encontró con una serpiente de nivel 9, de la cual no quiso huir porque tenía su propia determinación para enfrentar sus problemas, y aunque había comprendido su forma de pelear, la serpiente sí le dio demasiada pelea. Por suerte ganó usando veneno contra ella, y esta victoria le dio la experiencia suficiente para subir de nivel. Había alcanzado el nivel 10 y con ello muchas de sus habilidades subieron, como también había cumplido los requisitos para evolucionar. Entre las dos evoluciones que tenía, Taratecto inferior o pequeño, de esas dos decidió el Taratecto pequeño, porque no quería volverse aún más grande y perder su velocidad, que era lo mejor que tenía para sus peleas. Así que una vez eligió su evolución cayó inconsciente. Volviendo con los estudiantes
estudiantes que reencarnaron, Shun le mostró a Fei sus próximas evoluciones como dragón de tierra, solo que a ella no le interesaba como tal. Además se decía en el reino que un dragón de tierra andaba cerca matando a las personas. Y eso es todo. Volviendo con Wakaba, ella luego de evolucionar, ahora era una pequeña Taratecto de nivel 1, y al estar su barra de hambre muy baja, empezó a comer la serpiente que mató. Antes se hubiera llenado por completo, pero ahora que evolucionó solo se llenó en un 80%, y con los puntos que adquirió subiendo de nivel, eligió obtener manipulación de hilos y detección, que esta última no le sirvió por el momento, así que la reservó para cuando tenga la capacidad de usarla sin sentir dolor. Por otra parte, manipulación de hilos le fue muy útil ahora para cazar más rápido a sus presas, y con eso consiguió subir análisis, con la cual ahora pudo ver sus estadísticas, y al pensar que era mucho más fuerte, cuando volvió a cruzarse con los humanos, imaginó que no podrían contra ella, pero al usar análisis en ellos, vio que eran de un nivel superior al 20, así que salió corriendo intentando evitar a los monstruos que se le aparecían. Por otro lado, con los demás reencarnados, la clase de Shun iba a tener una sesión en el bosque del oeste. El más motivado por eso, ya que no le gustaban las clases teóricas, fue Natsume, además que veía a Shun como un rival, mientras que Yuri, la cual intentó decirle a este cómo subir sus habilidades, pero Katia evitó que la escuche. Cuando toda la clase llegó al bosque donde estuvieron practicando la precisión de la magia de agua, para eso el profesor les dio varitas que ayudaban con eso, así que los estudiantes empezaron a practicar, pero entre ellos, Yuri era la que más insistía con mejorar sus habilidades. El motivo era porque quería escuchar la voz de la diosa. Uy, ya le hacen falta sus pastillas, porque eso de escuchar voces es medio raro, pero yendo al asunto, Natsume se cansó de aprender una magia en la que no era bueno, por eso decidió mejorar las habilidades que ya tenía, y una de ellas era la magia de fuego. Básicamente él lo usó en ese momento para quedar como wow, está rotísimo, aunque solo fue por pura arrogancia, cuando de repente se escuchó un sonido en lo profundo del bosque, y de él vino una magia de viento que ni el profesor pudo contra ella, y la criatura que apareció delante de los estudiantes fue nada más y nada menos que un dragón de tierra que estuvo matando a las personas, aunque a Natsume le valió queso y creyó que no sería rival para su magia, solo que sí lo fue, e incluso con un ataque lo dejó hecho pija, pero bueno, a quien le importa a él, la clase entera estaba por ser aniquilada, cosa que Shun se dio cuenta y decidió enfrentar al dragón por su cuenta, solo que ni Katia ni Yuri lo dejaron solo, y mucho menos su hermana menor que le tiene una admiración insana. En principio no pudieron hacer mucho contra el dragón, incluso Natsume se levantó solo para estorbarlos, y debido a él Shun estuvo por morir, pero el dragón de tierra fue distraído por Fei, y él aprovechó eso para rematarlo, llevándose una parte del crédito por hacerlo, pero no todos estuvieron contentos con eso. Ya saben quién fue el único a quien no le gustó este resultado, así es, Natsume. Pero algo más importante es que el dragón de tierra que derrotaron hizo que Fei obtenga el título de caníbal parecida, lo que significa que mató a uno de sus padres, cosa que Shun no soportó saberlo. Y hablando de dragones de tierra, Wakaba también se encontró con uno, cuando huía de un grupo de monstruos, los cuales en lugar de pelear entre ellos, fueron por el enemigo más fuerte que había aparecido, el dragón de tierra Álava, solo que ninguno de ellos pudo contra este, y Wakaba pensó que sería la siguiente en morir, pero Álava se retiró del lugar, gracias a la habilidad de sigilo que poseía ella, solo que por más que sobrevivió, se sintió mal porque dijo que no volvería a huir, y mientras estuvo caminando por la cueva, llegó a ver una mantis, de la cual análisis le reveló que era un monstruo de la capa inferior, el lugar donde estaba ahora, que se le conoce como el laberinto de Elro, o sea que estaba en la parte más peligrosa, donde habitan los monstruos más fuertes, y se sintió incapaz de vencer una forma evolucionada de los Taratectos, que es de su propia especie, y estuvo transitando por un largo camino de esa capa. Consiguió mejorar sus habilidades venenosas, pero la magia la dejó de lado, porque todavía no sabía cómo usarla, aunque por lo menos ahora podía sintetizar veneno. Luego de descubrir eso, se encontró con un Bragragrash. No se preocupen mucho por el nombre, solo es la especie de un mono que evolucionó, y dicha especie, Wakaba vio que trabajaban juntos, así que evitó pelear contra ellos, pero al encontrarse a un mono que no evolucionó, el cual sí le hizo batalla y lo mató, este terminó soltando un grito antes de morir, y ya no le dio importancia y lo devoró. Estuvo durmiendo después de hacerlo, y no se percató que el grupo de monos fue a por ella. Básicamente lo mismo que pasaría si golpeas a un cerdo zombie en Minecraft. Lo bueno es que Wakaba estaba encima de un pequeño refugio que hizo, el cual quiso defender y empezó a usar su síntesis de veneno, solo que su barra de PM para usar habilidades estuvo disminuyendo, así que solo usó telaraña para atrapar a cada uno, pero la cantidad de monos que había era re insana, solo que ella no retrocedió porque esta vez no iba a huir. El problema es que le fue difícil, incluso después de acabar con la mayoría de ellos llegaron más, entre los que estaban la evolución de los monos, a los que hizo frente gracias a que subió de nivel y recuperaba su PM, solo que una de las evoluciones de los monos casi la hace conocer a Cristo Rey, pero gracias a la síntesis de veneno y las subidas de niveles, claro, que si bien no lo dije, cada que un monstruo subía el nivel 10 puede evolucionar, al menos en el caso de los Taratectos es así, y Wakaba había alcanzado el máximo nivel de su evolución, y ahora podía evolucionar, pero por el momento no quiso hacerlo, y se dirigió a donde podía estar la capa media, llegando a un lugar con lava ardiente, la que hizo que sus hilos se quemen, y por si no fuera peor, en la capa media habían criaturas resistentes al fuego, que sí que nuestra protagonista no usa magia de fuego, pero
solo el hecho de que puedan nadar en lava era muy injusto para ella, así que hizo una retirada estratégica hacia la capa inferior y pensó que debería hacer. Obviamente evitaría el camino donde estaba Alaba, por eso decidió evolucionar y subir de nivel para hacerle frente a la capa media. Al ya tener un plan, eligió la evolución más conveniente para ella, pequeño Taratecto venenoso, y con ello adquirió nuevas habilidades y resistencias. Entre ellas se encontró la habilidad de orgullo, que básicamente no entendía cómo funcionaba, yo tampoco, solo que le quedó claro que sus estadísticas subirían gracias a este, así que como le convenía decidió adquirirla, lo que provocó que la habilidad tabú suba al nivel 4, la cual consiguió cuando cometió canibalismo, además que con ello obtuvo el título de soberano del orgullo, que le permitió obtener magia abisal del nivel 10 y Averno. Esta última no la pudo usar y revisando entre sus nuevas habilidades, encontró la de Rey Demonio nivel 1. Volviendo con los demás reencarnados, Shun notó que Fei había cambiado, creció un poco más porque evolucionó y sus estadísticas aumentaron bastante, aunque si seguía evolucionando pronto no cabería en el dormitorio. Y tras la muerte de aquel dragón de tierra, en el salón de clases ahora Shun tenía el respeto de sus compañeros, y más el de su hermana menor Su, pero también estaba Natsume que lo envidiaba, y por otro lado la loca de Yuri, que parecía una de esas creyentes que te tocan la puerta y te hablan de Dios, le decía a Shun que para escuchar la voz de Dios debería subir sus habilidades, y le pidió que si encuentra a alguien que posea la habilidad tabú que se lo diga, porque según la diosa esa era una habilidad que nadie puede tener, así que ella misma se encargaría de matar a esa persona. Fei se asustó con lo que decía, porque si recuerdan, ella al cometer canibalismo como Wakaba, 100% seguro también despertó dicha habilidad, aunque lo más curioso es que la personalidad de Yuri había cambiado, cosa más rara porque los demás seguían igual que en su anterior vida. Yendo de nuevo con Wakaba, ella se encontró pensando que debería ser hora para poder usar magia. Tenía una habilidad de percepción mágica que necesitaba obtener, pero tenía miedo de que sea como detección, así que por el momento iría a conquistar la capa media, donde encontró al primer caballo de magma, el cual al quedarse sin PM salió de la lava, pero se volvió súper lento y eso lo aprovechó Wakaba para matarlo, pero después de vencerlo aparecieron peces gatos que tenían mejores estadísticas que la del caballo, y como la rodearon, ella no tuvo otra opción que pelear con ellos. A uno lo envenenó hasta morir con síntesis de veneno, y el otro escapó porque sabía que no podría ganar. Por lo menos se llevó un gran banquete cuando devoró a un pez gato. Era la primera carne que a Wakaba le parecía deliciosa. Por otro lado, en el laberinto estaba Julius, que con su grupo de aventureros estaba en busca de un monstruo arácnido que habitaba la capa media, donde estaba Wakaba enfrentando a la siguiente criatura de esa capa, una águila de magma, que esta se le hizo batalla y la dejó con baja vida, pero gracias a que la venció subió al nivel 10 y podría volver a evolucionar. Primero vio que la siguiente fase sería Zoeire, solo que si quedaba indefensa en el medio del cambio podrían matarla, por lo que para aceptar la evolución se puso a salvo rodeada de la anguila que había vencido, así que luego de quedar inconsciente obtuvo una forma más poderosa y revisó qué habilidad podría adquirir ahora. Esto es como un juego RPG donde vas alcanzando diferentes fases y la que vio más interesante entre todas las habilidades fue la de paciencia, que le permitiría sobrevivir con solo tener un punto de PM, así que la adquirió y Tabú había subido al nivel 7. Consigo también obtuvo otros títulos como soberano de la paciencia y con ella recibió inmunidad a la herejía, lo que significaba una cosa, que su habilidad de detección al ser una especie de herejía, porque era como hacer trampa contra los principios de este mundo, no podía usarla, pero ahora con esta inmunidad pudo usarla y con solo habilitar detección subió varios niveles de algunas habilidades y obtuvo una que era voluntad paralela, quien era una versión más de ella, pero que solo estaba en su cabeza, es decir, algo como dos cabezas. Una se encargaría de mover el cuerpo y otra analizar la situación en una pelea, así que ahora estaba demasiado OP. Y volviendo con lo de Julius, este seguía en el laberinto en busca de la criatura peligrosa que habitaba dentro, y como el héroe que era, tenía que hacerse cargo de ella, también conocida como el vestigio de la pesadilla, que era de la misma especie de Wakaba, incluso tenía la misma forma, la cual le ocasionó problemas al grupo de Julius, pero por un golpe de suerte, el vestigio tuvo un momento de miedo, y esto lo aprovechó Julius para acabarla. Mientras tanto, con los reencarnados, Oka, la profesora en la anterior vida de sus 25 estudiantes, les dijo a Shun, a Kate y a Fei que solo 4 reencarnados ya habían muerto, solo que no les dijo 3 de los estudiantes que nos faltaban, y mucho menos quiénes eran en este mundo. Justo en eso llegó Su para decirle a su hermano que toda la clase se estaba reuniendo en el bosque. Claramente no es el mismo que la otra vez, para adentrarse en la montaña rodeado de criaturas de niveles bajos. Era algo así como una prueba, en la cual Shun quedó en el mismo equipo que Oka y Natsume, pero una vez empezó la prueba, el grupo de Shun ya había terminado sus labores y se separaron para recolectar plantas, solo que en medio del bosque, Natsume al encontrarse con Shun, le dijo que no le gustaba que alguien sea tan fuerte como él, supuestamente este mundo lo debería gobernar él, y pensaba acabarlo en ese momento. Shun se intentó defender, y con su habilidad de análisis, vio que Natsume tenía varias habilidades, y unas estadísticas muy altas, cosa que Shun temía, porque él no había subido de nivel sus habilidades, por eso mismo no era rival para Natsume. Además que este reveló que su plan era liberar criaturas peligrosas para que maten a sus otros compañeros, y luego supuestamente vengarlos, para que así se vea como una persona a la que admirar, solo que su plan fracasó porque Oka evitó que todos se llevaran
llevar a cabo, y además de vencerlo, usó una habilidad de soberano que hizo que a Natsume se le disminuya sus estadísticas y pierda algunas de sus habilidades, o sea que le cayó tremendo nerf y le dio la oportunidad para que reflexione sobre su vida, pues para Oka las habilidades eran peligrosas. Volviendo con nuestra Taratecto favorita, Wakaba tuvo la opción de adquirir un ojo malvado, pero habían muchos tipos de ojos, así que le fue difícil elegir, aunque su otra conciencia le dijo que podían elegir varios. Como tenían 8 ojos, lo que fue una gran idea para ambas mentes, y el primero que escogieron fue el ojo malvado maldito, y lo pusieron a prueba con una rana. Como todavía era de nivel 1, tomaba tiempo matar el objetivo, y luego de ello, subió su visión avanzada y la evolucionó a visión telescópica. Al usar esta habilidad, otra de sus habilidades subieron de nivel, como análisis que subió al nivel máximo, pero le decepcionó a Wakaba que esa habilidad no evolucione a algo como a sabiduría, cuando de repente luego de haber pensado eso, una señal electromagnética provenida de Dee, un administrador de alto nivel, le probó su habilidad de sabiduría, lo que llevó a que Taboo suba al nivel 8. A Wakaba le pareció algo extraño, pues su forma de adquirir habilidades lo hizo como si fuera un juego, y se dio cuenta que no era un mundo normal, sino un juego a manos de un administrador. Volviendo con Natsume, este luego de perder todas sus habilidades y jurar vengarse de Oka por lo que hizo, recibió la visita de otro reencarnado, que le ofreció su ayuda por ser uno más de los que llegaron a este mundo, y con tal de cumplir su venganza aceptó su ayuda. Los días siguientes, como Natsume había faltado a clases desde aquel incidente, le extrañó a Shun y a los demás porque Natsume había cambiado tanto, ya que en su anterior vida no fue así. Era alguien que estaba en el club de fútbol, y cuando le tocaba una clase al aire libre, Shun en esa vida evitó en una ocasión que unas compañeras de su clase molesten a Wakaba, que hablando de ella, Oka le dijo a los demás que ella había muerto, cosa que no es muy cierto en la actualidad, porque aunque casi muere por una pequeña llama de fuego y sus puntos bajaran a 0, la habilidad paciencia pudo salvarla sacrificando PM, pero luego de haber sobrevivido eso, gracias a la habilidad sabiduría que le dio un administrador, ella intuyó que quería que usaran magia, solo que por más de tener la magia extrema de habilidad, no pudo procesar los círculos mágicos para lanzar un hechizo. Es ahí cuando apareció una nueva conciencia, la cual se encargaría de la magia, ya saben, entre más cabezas mejor, pero no todo fue bueno para Wakaba, porque de repente en la capa media apareció una grieta que fue provocada por un dragón de fuego, aunque era muy amenazante, tenía solo la mitad de vida, pero eso no dejaba que sea superior a Wakaba, quien esta vez no huiría y decidió enfrentarlo con todas las habilidades que tenía. Casi es devorada en un instante, pero usó su magia venenosa para tirarlo todo en la boca del dragón, y en medio de eso, adquirió otra voluntad paralela, a la cual no le hicieron mucho caso en medio de la pelea, y sobre el veneno que lanzó, el dragón le evitó tirando un ataque de fuego, lo que ella no esperaba, y casi pero casi muere, de no ser por su habilidad fantasmagoría, que hizo que el dragón viera que la estaba atacando a ella, o sea como una ilusión, y aprovechó en atacarlo con la mejor combinación de veneno y corrosión que tenía, solo que no fue suficiente para acabarlo, y decidió ahora que tenía una conciencia más, usar la magia abisal, la cual era una puerta infernal, también la aguantó el dragón de fuego, pero ya estaba a un golpe de ripiarla, y ella estaba de la misma forma, pero con suficiente PM para su último ataque, el cual a este sí lo terminó matando, y con ello obtuvo demasiada experiencia para estar cerca de la siguiente evolución. También obtuvo 2 ojos malditos más, y cuando estaba preparándose para comer al dragón, sintió con su habilidad de detección la presencia de un individuo que estaba por aparecer donde estaba ella, y no tuvo ni tiempo para escapar. Una vez apareció, ella sabía que no podría vencerlo por ser de un nivel superior, pero tampoco sentía una intención amenazante. El único problema es que no hablaban el mismo idioma, y justo en eso apareció un teléfono en medio de ambos. Era una administradora que le dijo al sujeto que se retire de momento, y luego de dejar el teléfono con Wakaba, se marchó usando magia espacial. Cuando la administradora hablaba con Wakaba, esta se enteró que la estuvo observando porque le parecía alguien interesante, y al escuchar que su nombre era Dee, la misma administradora que le concedió la habilidad sabiduría, además que era alguien como un dios que le gustaba ver a otros luchar y sufrir, pero era ajena a ese mundo, y sin revelar más información de qué era este mundo, se despidió de Wakaba diciendo que siga como hasta ahora. Cuando Julius volvió de su expedición del laberinto de Elro, le contó a Shun antes de irse con los demás a otra excursión contra los demonios, que Faye provenía del laberinto, y que la había recogido junto con hilos de Taratecto, pero eso fue hace 15 años. Quizás era el huevo de dragón que Wakaba había tenido, mientras que en otra parte de ese mundo estaba Ariel, y no hablamos de la sirenita, ¿ok? Sino el rey demonio de este mundo, el cual estaba en una reunión con sus brigadas. Todos estaban dando su reporte de cada una para la guerra que estaba por comenzar, y la cual no había forma de evitar, aunque había uno que otro que estaba en contra de servir a una niña solo por tener el título de rey demonio, pero se le pasó cuando ella le mostró el poder para merecer ese título. Al acabar la reunión del rey demonio Ariel, se dio por comenzar la guerra. Su primer objetivo era matar al héroe, que si no lo dije, el título de héroe solo lo podía portar una persona, y actualmente era Julius quien la posee, pero un día en la academia donde estaba Shun, este recibió el título de héroe, y sabía que eso solo pasaría si su hermano Julius estuviera muerto. Cuando el rey de ese reino se enteró que su mayor hijo había muerto, y que ahora Shun tenía el título de héroe, el rey tomó la decisión de preparar a Shun como el nuevo héroe, así que como tal, tendrá que dejar la academia y prepararse para que el mundo
mundo se entere que hay un nuevo héroe, pues el ejército demoníaco ya había comenzado su ataque, y muchos de los fuertes habían caído, solo uno estaba de pie, y estaba al mando del mago más fuerte de la humanidad, el maestro Ronan, el mismo que le enseñó a Julius a usar la magia. Este recordaba aquella vez hace 15 años, cuando se adentró al laberinto junto con un grupo de expedición para exterminar a la criatura arácnida que estaba haciendo que otras especies salgan del laberinto. Por esa razón debían encontrarla, y sabiendo que era una misión de alto nivel, mandaron a Ronan, el cual al encontrarse con un nido de Taratecto, y luego quemarlo para liberar a uno de sus soldados, la criatura que buscaba apareció, enojada porque habían quemado su hogar, y Ronan se dio cuenta que esta criatura era un Zoeire, y que no solo poseía la habilidad de análisis, sino que podía obstruir análisis de otros. De esta expedición solo sobrevivió Ronan y uno de sus discípulos, aunque la identidad de esa criatura, la cual conocieron como la pesadilla del laberinto, era nada más y nada menos que Wakaba, quien estuvo enojada que quemaran su nido y la atacaran sin más, pero gracias a los soldados que mató, consiguió el nivel necesario para evolucionar un Edesaine, y con ello Taboo alcanzó el nivel máximo, permitiéndole así obtener las verdades de este mundo. Era un montón de información por procesar, pero lo que tenía claro es que si todo seguía su camino, este mundo llegaría a su fin, algo que ella no quería permitir, porque ahora era parte de este mundo, así que decidió subir más sus habilidades, y su próximo objetivo era el dragón de tierra Álava, que según ella, si no superaba su trauma no sería capaz de salvar a este mundo. Por eso ella y sus demás voluntades se pusieron en marcha para subir sus estadísticas, y para eso tenía que volver a la capa inferior, para vencer a algunas criaturas y subir de nivel. En el camino se encontró con una serpiente con altas estadísticas, que le dio miedo enfrentar, solo que esta criatura tenía en mente otro objetivo, el mismo dragón que ella, Álava, con el cual empezó a luchar, y Wakaba se quedó para ver la pelea de ambos, solo que la serpiente, que le parecía intimidante hace unos momentos, había sido derrotada con facilidad, y Álava no había mostrado ni sus máximas habilidades. Aunque tuvo miedo de lo peligroso que era su objetivo, la motivó a hacerse más fuerte, y estuvo probando varias de sus habilidades, como el ojo exterminador, que si bien era poderoso, la dejaba con heridas como corrosión. Y además de eso, de camino a encontrar más oponentes fuertes, se encontró con dos dragones de tierra, con los cuales no pensaba pelear, pero los marcó igual que Álava para saber sus ubicaciones. Luego de eso estuvo preparando el lugar donde pelearía contra Álava, e imaginó que debía evitar estar en el suelo mucho tiempo, porque tendría mucha desventaja. Su plan era estar en el aire, pero para eso tenía que matar a las avispas del lugar, y como tenía planeado, aprendió la magia espacial para moverse por el aire entre las plataformas, y además de la magia de elementos, que aprendió en su última batalla contra los soldados que vinieron contra ella, también mejoró su magia de tinieblas, y con ella pudo derrotar a las avispas y destruir su colmena. Pasado aquello, y al usar sus puntos de habilidad obtuvo pereza, que no es la flojera en sí, sino una habilidad que esperaba que funcione contra Álava, al cual justo estaba por enfrentar. Pero antes de que comience la pelea entre ellos, volvemos con Shun, quien luego de dejar la academia, estuvo entrenando hasta que tenga que marchar como héroe al campo de batalla, pero sabía que no iría con sus compañeros, excepto por Yuri, que fue nombrada hace poco como santa, así que Fei, al saber que podría estar solo, le propuso hacer un pacto para que pueda invocarla cuando lo necesite, solo que luego de hacerlo se convirtió en un huevo porque entró en una etapa de evolución. Luego de aquello, Hairens, el escudero de Julius, se encontró con Shun para pedirle perdón porque debió sobrevivir Julius en lugar de él, pero su hermano quiso que su escudero llevase la pluma del Fénix, que hacía que la persona que la tenga pueda revivir una vez. Shun no tenía problema con eso porque sabía que Julius estaba confiado de que no moriría, pero ahora está más frío que poto de pingüino. También le contó cómo fue que murió su hermano. Ellos habían acabado con el comandante enemigo, pero de la nada apareció una joven albina que los hizo pija con solo una mano, y sabía que la habilidad capaz de hacer eso sería corrosión. Lo único que pudo traer de Julius fue la bufanda de hilos de Taratecto que poseía, ante la cual Shun prometió seguir los ideales de su hermano, y al escuchar sus palabras, Airens le ofreció su ayuda como escudero, ya que si bien no protegió a Julius, quería protegerlo a él en compensación. Y ahora sí, volviendo con la pelea entre Wakaba y Álava, al principio ninguno de los ataques de veneno que ella tenía funcionó, además que tenía que evitar todos los ataques que lanzaba, como también alejarse lo suficiente, pero notó que nada de lo que hacía podía derribarlo, ya que este se regeneraba aún más rápido, y cuando lo atrapó en una red de telaraña para aplicarle un hechizo que provoca dolor, ella creyó que con eso podría estar más cerca de vencerlo, pero Álava usó todos sus puntos de habilidades para subir habilidades en las que Wakaba fuera débil, solo con el objetivo de matarla. A partir de acá la pelea se puso más intensa para ella, solo estaba huyendo de los ataques de Álava, y sus puntos de vida disminuían por las llamas de Álava, llegando a un punto en el que recibió la magia de tierra, y no tuvo de otra que escapar sacrificando dos de sus ojos, y la posibilidad de usar su telaraña. Ya solo le quedaba seguir escapando y evitar caer al suelo, solo que en el camino perdió dos de sus patas, aunque logró herir la boca de Álava, pero él no se detuvo ahí, mientras que Wakaba, estando a nada de morir, se levantó porque todavía no podía rendirse hasta darlo todo. Aplicó la de hasta de superar sus límites y aprovechó la oportunidad en la que Álava lanzaría su aliento de dragón para que en ese mismo instante usara la habilidad injusta que tenía, pereza, en la cual agotaba más rápido el PM de los oponentes, y eso hizo que Álava esta vez sí cayera al suelo. La victoria se la había llevado Wakaba,
Álava, quien iba a darle su ataque final, pero antes de hacerlo Álava se levantó. Él aceptó su derrota y mientras la veía desactivó todas sus habilidades, lo que no le gustó a Wakaba, pues había rendido sin darlo todo, y le reclamó que debería luchar más por su vida. Terminó sintiéndose mal porque ella se iba en serio para sobrevivir. Esa fue la primera victoria que no le había gustado ganar. Luego de la gran batalla que tuvo, subió algunos niveles y lo que haría ahora sería salir de ese laberinto, pero al hacerlo vio que la entrada del laberinto estaba rodeada por una fortaleza, y en ella estaban soldados que querían impedir que salgan monstruos, pero a Wakaba le valió demasiado. Ya nada le iba a detener, y creyendo que escaparía con delicadeza, terminó destruyendo dicha fortaleza, pero ni cuenta se dio de lo que hizo, y fue directo a un lugar donde haya comida, pero pensó que no podía ir a las aldeas para pedir comida, porque todos la verían como un monstruo. Es entonces que vio que había una evolución más humanoide de su especie, y la evolución se llama Aracne. Era la más parecida a un cuerpo humano, pero mientras tanto tenía que encontrar algo de comida, solo que en medio de eso, pudo sentir una orden que provenía de su madre, la Mamá Araña, que con la habilidad de control familiar, le ordenaba que vuelva a la capa inferior, aunque no tenía la necesidad de obedecer, aun porque tenía inmunidad a la herejía, aparte que no le daba miedo porque ya había vencido a Álava. Por otra parte, se dio la reunión de Analeith con el patriarca de los elfos, Potimas, que decidió hablar con el rey y sus hijos, entre ellos Saylis, el cabello de hongo con cara de culo, Leston, el que sí es muchísimo más simpático que Saylis, y el último y menor. La reunión era para saber qué harían ahora que el rey demonio empezó la guerra. Saylis dijo que Shun como héroe debería estar en el frente ahora mismo, como lo hizo en su tiempo Julius, incluso teniendo menor edad que él, pero al rey no le pareció correcto hacer eso porque no sabía qué pasaba, y mucho menos tenían un plan, cosa que Potimas le dijo que tenía la razón porque ya conocía al rey demonio Ariel, y no solo ella era peligrosa, sino que sus seguidores también eran un peligro. Volviendo con Wakaba en su camino de conseguir comida, notó que madre había enviado muchos hijos a por ella. Los más difíciles fueron los más grandes. Al más fuerte de ellos lo teletransportó a la capa media para tirarlo a la lava. Gracias a eso subió 2 niveles y siguió con el resto que faltaba, pero seguía recibiendo órdenes de madre para volver, y se dio cuenta que había algo que unía su mente con la de su madre. Por eso se le ocurrió enviar a sus otras conciencias a la mente de madre. Todavía no sabían cómo le harían frente, pero apenas llegaron, empezaron a comer su alma, mientras que el cuerpo original se cruzó con un carruaje que estaba siendo atacado por bandidos, y como quiso defender a un bebé que venía entre las personas, acabó con los bandidos, curó a los guardaespaldas que venían con los que estaban en el carruaje, los Kerem, los cuales eran humanos comunes, pero cuando Wakaba notó que Sofía, la niña que venía con sus padres los Kerem, era una vampira, y no solo eso, también era una persona reencarnada, cosa que le dio envidia porque había nacido como una semihumana, y de grande sería una hermosura. Se puso a hacer un escándalo enfrente de ellos, y decidió alejarse de momento, pero aunque sea todo bueno para Sofía, Wakaba notó que a ella le perseguían unos elfos para secuestrarla y matarla, así que se dio cuenta que su vida sería igual de difícil aunque sea una semihumana. Por otro lado, en el reino de Analeith, Natsume había llegado al castillo y tenía algo planeado con Saylis. Primero tomó prisioneras a Su y a Katia y puso en marcha el plan, mandar a Su a decirle a Shun que el rey lo estaba llamando, pero esta al enterarse que no era así, ya había sido demasiado tarde. Su siendo controlada terminó matando al rey y culpándolo de que lo había hecho él. Saylis llegó con los guardias para capturar a Shun y entre ellos estaba Natsume, quien le explicó que ambos querían acabar con él porque era un estorbo para sus planes. Primero Natsume quería matar a Oka y él se iba a meter en su venganza, y el segundo quería el trono para él, ya que el rey pensaba dárselo a Shun para que no fuera al campo de batalla. Además que para este plan usaron a Su con hipnosis para que haga lo que quieran, algo que le enojó a Shun, y cuando pensaba atacar con magia, Sofía, la persona que le ofreció ayuda a Natsume, lo detuvo. Y bueno, en resumen, Shun estaba jodido en ese momento, hasta que llegó Oka y lo sacó de ese lugar, para llevarlo junto a Irene y Anna, la semielfa que era parte de la servidumbre, y menos mal no estaban solos. También estaba con ellos su otro hermano, Leston, el que no es un traidor y los ayudó a salir del castillo. Una vez afuera, Shun se enteró que la iglesia proclamó a Natsume como el nuevo héroe, y por el momento no podría volver al castillo mientras Sofía sea aliado de ellos, quien por cierto asesinó al jefe de los elfos, Potimas, y todavía el grupo de Shun no estaba a salvo. Katia, la cual estaba bajo hipnosis por lujuria, la habilidad que usó Natsume en ella y en Su para controlarlas, pero en esta pelea que comenzó contra ella, gracias a las palabras de Shun, había recuperado un poco de su conciencia, pero decidió apuñalarse para no ir en contra de él, el cual pensó que moriría y pues no lo hizo gracias a su ayuda, pero no todo fue bueno, porque justo apareció Sofía, de la cual deberían huir, pues aparte de ser más fuerte que ellos, también era una reencarnada, y no tenía pensado dejar vivir a Oka, pero cuando todo estaba mal para el grupo de Shun, apareció Fei con su nueva evolución, y pudo sacar a todos de ese lugar. Al final todo esto había sido planeado por el rey demonio que envió a Sofía. Volviendo con Wakaba y sus voluntades paralelas, estas estuvieron comiendo la mente de madre, pero les pareció raro que ella no intentara nada contra el cuerpo original, hasta que empezó a moverse, y con un solo ataque hizo un hueco hacia la superficie, en donde pensaba ella que la mataría. Lo malo es que sus voluntades paralelas no pudieron comunicarle esto al cuerpo original, la cual apenas vio que madre había
salido e iba por ella, decidió huir porque no podría con ella directamente, pues sus estadísticas eran mucho más altas que las de Alaba, así que para escapar se teletransportó a la capa inferior, donde pensó que estaría a salvo, pero Madre ya sabía que haría eso, y envió a 5 Arques, que son las crías más fuertes que tenía en su control, y las cuales le estaban dando problemas a Wakaba para escapar. Además que al intentar ir a la capa media, apareció una marioneta enviada también por Madre, que al igual que los Arques iba por ella, y ahora sí que estaba en un aprieto, y no sabía cómo salir de eso. A cada minuto resultaba más heridas por los ataques, y lo único que se le ocurrió para sobrevivir era matar al más débil para poder subir de nivel y regenerarse, pero le costó demasiado, y casi pero casi la llegan a matar, pero usó su ojo exterminador más de 2 veces, y con esa experiencia subió de nivel, logrando así matar a un Arque, aunque ahora faltaban los demás. A un Arque se lo llevó a la capa media para matarlo, y se quedó para pensar que era la marioneta que no estaba en la línea evolutiva. También aprovechó que estaba ahí para evolucionar a un Sanajorowa, y con eso obtuvo inmortalidad y otro título llamado Comandante, el cual fue reconocido por un administrador, exactamente la misma de siempre, Dee, quien como estaba de buenas, le respondió alguna de sus preguntas. Ella había muerto por un incidente entre el rey demonio y el héroe de otra generación, los cuales usaron magia dimensional muy avanzada, que terminó llevándolos a la Tierra, y como no tenía el soporte del mundo de donde venían, su energía terminó explotando justo en el salón de clases de Wakaba, y por eso ahora el administrador estaba revisando los lineamientos de ese mundo, pero ella no se ocupaba de regular las cosas de este, sino los otros administradores, y debido a este incidente 25 personas murieron. Espera, ¿no que eran 26? Pues sí, pero la administradora era uno de ellos, y no había muerto, así que conservó sus 25 almas, y los reencarnó como especies en las cuales se sientan cómodos. Casualmente Wakaba tuvo más afinidad con las arañas, pero eso tenía algo de ventaja, porque nació mucho antes que los demás, puesto que en ese tiempo, ellos seguían siendo bebés poposeados. Pero otro tema, era el motivo por el que atacaron la escuela el rey demonio y el héroe. Resulta que hay un grupo que quiere derrocar a la administradora Dee, y los usó a ellos para que lo hagan. Eso fue todo lo que dijo de momento, no reveló quién era, y dejó que siga su vida como araña, porque le parecía entretenido. Por otro lado, el grupo de Shun tuvo la idea de irse a otro continente, pero el problema fue que tenían que cruzar el laberinto de Elro, y para eso buscaron a Mascas, quien conocía el camino del laberinto y los terminó ayudando. Solo que antes de eso, Fei tomó la forma humanoide, y se parecía mucho a su anterior vida. Ya con eso fue suficiente para partir a una de las entradas del laberinto, la cual estaba debajo del agua, a donde todo el grupo de Shun tuvo que ir, y lo único peligroso era que aparezca un dragón de agua, y adivinen qué, apareció uno, del que obvio tuvieron que huir, y que al final Fei terminó venciendo, haciendo que la explosión que ocasionó los arrastrara a la entrada del laberinto. Por otra parte, Wakaba estuvo pasando el tiempo en el agua, hasta que recordó que debía derrotar a las fuerzas de su madre, y fue directo con la marioneta, a la cual le hubiera costado vencer de no haber teletransportado agua con ella, y al volver a su momento de calma, una de sus voluntades paralelas se comunicó con ella, para informarle que Madre no era la que estaba en la cima, había alguien más fuerte y venía por ella. Justo cerca de la bahía donde estaba, vio una persona con los títulos de antigua bestia divina y rey demonio, la cual no la dejó que escape y la descuartizó en un instante. Por suerte para ella, sobrevivió gracias a inmortalidad, y ahora esperaba regenerarse por completo. Solo sabía que Madre la había enviado a ella para eliminar las voluntades paralelas que estaban invadiendo su mente, solo que al notar que seguían ahí, supo que no la había eliminado. Justo en ese momento una de las voluntades entró en la mente de Ariel, quien al no poder sacar esa voluntad paralela, tuvo que buscar el cuerpo original para matarlo. Volviendo al tiempo con el grupo de Shun, luego de soñar con la voz que mencionaba las habilidades que ganabas, cuántos niveles subías, básicamente el NPC que te dice todo eso, y pues estaba sufriendo, que según Vasca tener una pesadilla en el laberinto es de mal augurio, porque eso era una señal de la llegada de la pesadilla del laberinto, y que si llegaba a aparecer este grupo no aguantaría sus ataques. Pero bueno, luego de asustar un poco a Shun, siguieron el camino por el laberinto, y llegaron a un punto donde podían ir por 3 caminos, uno largo, uno corto, y el último era donde habitaba antes la pesadilla, aunque ni a palo Vasca iría por ahí, porque aunque ya no esté la pesadilla quedaban sus vestigios, que al igual que ella no te atacaba si no la atacabas primero, pero aún así era peligroso ir por ahí, y al final fueron por la ruta más corta, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse la evolución de un dragón de tierra, el cual les ocasionó problemas porque ninguna magia le hacía daño, pero ellos también tenían a un dragón de tierra, y era Fei la que lo mandó a volar y lo detuvo, para que los demás agarren a palo a ese dragón, y Shun le diera el golpe final con su habilidad de héroe, lo que terminó dándole el título de cazador de dragones. Pero había algo peor que ese dragón. Aparecieron varios vestigios de la pesadilla, quienes reconocieron a la mayoría de ellos como los reencarnados, y Shun les preguntó cómo sabían eso, a lo que estos respondieron que era gracias a su madre, que también era una reencarnada, y pronto la conocerían, pero antes de eso el mundo terminaría y todos morirán. Luego de decir eso, todos los vestigios desaparecieron. Esto a Vasca le molestó porque le había dejado en claro que no perturbe a los vestigios, solo que a Shun le dio curiosidad quiénes eran. Luego de aquello el grupo llegó a la salida que había hecho hace unos años la reina Taratecto, y la cual usarían ellos para salir con la ayuda de Fei, y cuando llegaron al camino que los
los llevaba a la tierra de los elfos, ellos se despidieron de Vasca dejándole los drops del dragón de tierra que vencieron y fueron volando hacia la ciudad de Zariel, donde la religión estaba muy arraigada y como la iglesia tenía mucho poder, el grupo de Shun no pudo mostrarse ante el pontífice de la palabra divina, porque seguro Natsume lo estaba controlando. Y bueno, no era así, pero este ante todos anunció la participación de Natsume en la guerra contra los elfos, así que no tuvieron de otra que vencer a Natsume por su propia cuenta para liberar a todos. Mientras que en el tiempo de Wakaba, inspeccionó desde lejos el carruaje donde estaba la bebé Sofía. Seguía siendo perseguido y los Keren, cuando llegaron a su hogar, tuvieron dudas sobre ese monstruo que los salvó, mientras que Sofía, que su nombre era Shouko antes de reencarnar, terminó dándose cuenta que había reencarnado en los hijos de los nobles, hasta que conoció la situación de que la iglesia estaba provocando que se peleen dos reinos, ya que tenían sus motivos y uno era subir de nivel para escuchar esa voz que anuncia que subiste de nivel y dice tus habilidades. Además de eso, tenía miedo a volverse a cruzar con ese monstruo arácnido y justo se enteró que estaban nidando cerca de la ciudad donde estaba, lo que fue bueno porque cada que los elfos iban a por Sofía, Wakaba los mataba manteniendo su distancia. El líder de los elfos se enteró de todo lo que pasaba y pretendía vigilar muy bien a la criatura que arruinaba sus planes, quien seguía matando a los seguidores de la iglesia porque se estaban haciendo pasar por infiltrados en el reino de Zariela, lo que el pontífice se enteró y pensó que la pesadilla del laberinto había sido enviada por el rey demonio, además de que Potemas estaba buscando a los niños que no eran unos niños cualquiera, y estos casos, el señor Keren se enteró que el secuestro de los niños se había detenido y la responsable era la pesadilla del laberinto, pero obvio no podían confiar en un monstruo. Nadie pensaba confiar en esa criatura, excepto la esposa del señor Keren. Esparció buenos rumores sobre Wakaba, y los que veneraban a la diosa le tenían respeto a las arañas, pues una había ayudado a la bestia divina en el pasado, y cuando una pueblerina fue a ver a Wakaba para que cure la enfermedad de su hijo, y al hacerlo porque les dio pena, recibió la gratitud de ellos, pero no pensó que eso escalara tan rápido, hasta que una mañana vio que una fila de pueblerinos pedía su ayuda, y luego de ayudarlos a todos, todo ese pueblo la consideraba como una bestia divina. La tenían como una atracción turística, hacían peluches sobre ella, la dibujaban como una hermosa divinidad, y cuando se estuvo quejando porque no le gustaba que la veneren tanto, los pueblerinos pensaron que estaba transmitiendo algún mensaje de la diosa, pero esto solo le ocasionó problemas al señor Keren, quien recibió la notificación del reino de Oz pidiendo que se castigue a la bestia divina que habitaba en Zariela, puesto que fue la responsable de la destrucción de una fortaleza, la misma que destruyó cuando salió del laberinto, y en medio que pensaba si entregar a la bestia divina, cuando ni siquiera era de ellos, el señor Keren recibió la visita de Potimas, el primer elfo que Sofía vio en su vida, que justo venía a una visita para conversar sobre lo que estaba pasando con la bestia divina que ahora tenían, aunque eso solo fue una pantalla de humo para ver a Sofía, y pensó que el rey demonio Ariel mandó a la pesadilla del laberinto para cuidar de ella, pues suponía que ya sabía sobre los reencarnados al igual que él, mientras que Wakaba ese mismo día sintió que el rey demonio iba por ella, y no sabía si teletransportarse a donde madre, hasta que vio que todas sus estadísticas habían disminuido, todo gracias a sus voluntades paralelas, y decidió que ya era hora de vencer a su madre, pero se confió tanto que no creyó que la estaría esperando, y aún debilitada, terminó perdiendo la cabeza, y estaba por ser comida por ella, cuando de repente dos de sus voluntades paralelas volvieron, y gracias a eso obtuvo más poder que antes, ya que gracias a sus voluntades que comían el alma de madre, todas las habilidades que robaron habían pasado a ella ahora, y obtuvo muchísimas habilidades más, como también logró mejorar su autorregeneración, y le dio el golpe final a su madre, para luego enterarse de sus voluntades, que voluntad corporal se había ido a la mente del rey demonio, así que la dio un poco por muerta, y volvemos al grupo de Shun, el cual llegó a la aldea de los elfos a través de un círculo mágico, y al principio no les permitieron el pase, aunque Oka dijera que era la hija de Potimas, el cual no murió a manos de Sofía y seguía vivo, así que les permitió el pase a la aldea de los elfos, y en camino hacia allá, les contó sobre cómo pronto llegarían 8000 tropas del imperio, y además de ellos la iglesia había enviado a más soldados a apoyar a Natsume. Lo bueno es que tenían una barrera que rodeaba toda la aldea, aparte de eso, el día de mañana podían conocer a los demás reencarnados, algo muy sospechoso, pues nadie prepara todo con anticipación, así que Shun le dijo a su grupo mientras no estaba Oka, que deberían tener cuidado con Potimas. Ya cuando llegó el día siguiente, fueron al asentamiento de los reencarnados, aunque llegaron muchos de ellos dijeron que Oka era la mala de la historia, y al reencuentro con los demás reencarnados, pues nadie la quería ver, algo sospechoso para Shun, porque la delegada y la profesora antes se llevaban bien, luego de que todos se presentaran, y vieran que solo Katia, que antes era hombre, terminó cambiando de sexo. Shun les contó a todos que Natsume venía por ellos como el falso héroe, y estaba confabulado con la iglesia. Aparte de eso, los demás reencarnados explicaron que Oka los había secuestrado para traerlos a este lugar, o sea, todos saben la versión mala, cuando en realidad, apenas Oka nació, notó que era la hija de una elfa, y como recordaba su vida como profesora, se preocupó por sus estudiantes, no pudo dejar ir esa vida, así que con la habilidad única con la que nació, lista de alumnos, que como dice su nombre era una lista de ellos, y poseía la fecha y lugar donde morirían. Como ella no quiso eso, al obtener la
habilidad telepatía, le contó a Pótima sobre los reencarnados. Y por buena gente, aunque no creo que haya sido por eso, pero igual aceptó ayudarlos, los elfos terminaron comprando a los niños, otras veces los robaban y fueron obligados a vivir con los elfos, todo para alterar las fechas de sus muertes. Pero había algo que no permitía su habilidad única. Primero, no podía ver datos sobre ella, y la segunda, no se le permitía compartir información sobre su habilidad con sus estudiantes. Así que como fueron obligados a vivir con elfos, ellos terminaron odiándola, carga con la cual pensaba llevar porque es mejor que dejarlos morir. Sin embargo, no sabía si su decisión había sido la correcta. Por el lado de Wakaba, ella había sido visitada por un diplomático del reino de Oz, el cual venía a llevársela por el incidente de la fortaleza, solo que ella no dejó que la atrapen, y a este diplomático no le gustó, y mandó a sus hombres a capturarla como de lugar, lo que sería malo para el señor Keren si Wakaba decide matar a dicho diplomático, pues eso sí que desataría la guerra, y era algo que ella sabía muy bien, porque pronto tendría que irse cuando llegue el rey demonio, que hablando de ella, el administrador Guliet, el mismo que la visitó en la capa media, apareció nuevamente para pedirle que detenga su ataque contra Ariel, aunque ella no sabía a qué se refería, hasta que recordó que debe ser obra de su voluntad corporal, así que le dijo que no podía, porque no tenía forma de contactar con dicha voluntad, y él lo comprendió, pero antes de irse, le pidió si podía mantenerse lejos de los humanos, a lo que sí se negó porque Tabú le mostró la verdad del mundo, y cómo llegaría a su fin, es por eso que quería evitar como sea dicha destrucción, y si bien no sabía la situación de Guliet, le dijo que debería hacer lo que le parezca mejor. Luego de que él se fuera, Wakaba fue atacada por unos matones, reconoció que fueron enviados por el diplomato de Oz, a quien también mató desde lejos, o sea, solo lo mató porque estaba molesta de que interrumpa su hora de la siesta, y se olvidó lo que pasaría con Sariela, así que el señor Keren ya estaba con la soga al cuello. Menudo estrés el que maneja ser el líder de un reino, y luego los estudiantes se quejan porque entran a finales. En fin, este señor se dio cuenta que enviaron a ese diplomático a propósito para incitar una guerra, cosa que no tenía mucho sentido porque Oz tendría mucha desventaja, solo que justo en ese momento llegó un mensajero para informar que Oz declaró la guerra a Sariela, y venía con el ejército de otros países, o sea que Wakaba metió la pata hasta el fondo, así que decidió apoyar este reino porque básicamente fue su culpa, pero también lo vio como una oportunidad para conseguir experiencia matando humanos. Volviendo con los reencarnados en la aldea de los elfos, Shun y los demás estuvieron viendo cuánto aguantaba la barrera, pero un grupo de elfos los estuvo criticando de que eran débiles y que solo ellos caerían en la trampa de Natsume, y luego de eso, mientras volvía para prepararse para la guerra contra el ejército que estaba llegando, Oka le confesó a Hyzen y a Ana que todos ellos incluyéndola eran reencarnados, y por eso tenían habilidades poderosas, pero en su vida anterior vivían en un mundo normal, solo que ahora que están en este mundo, ella les contó la historia que había escuchado entre los elfos, sobre que los dioses traían a personas de otro mundo para quedarse con sus poderes, y los elfos querían evitar eso. Tales dioses que en realidad son administradores les quitarán sus poderes, ya que aparte estaban en contra de ellos. Dicho eso, Oka dijo que se cuidaran de no morir, y con esa información, más otra sobre la identidad de Sofía, era el compañero emo que tenían en su clase, y bueno, tenía una fuerza increíble, así que el grupo de Shun estuvo planeando qué hacer con el grupo de reencarnados que estaba en contra de los elfos, y Shun pensó que podrían confiar en sus demás amigos que faltaban saber dónde estaban, llamados Kyoji y Kusama, solo que por el momento, Hayren, el escudero de Shun, le sugirió que no deberían meterse en la lucha de los elfos si no hacía falta, pero él no quería abandonar a nadie, y pues como lo vio decidido, no quedaba de otra que proteger la barrera de los enemigos para que no la destruyan, y mientras se estuvieron preparando en caso de que caiga la barrera, apareció dentro de ella otro de los reencarnados. Este era Kusama, y poseía las habilidades de todo shinobi, que le permitieron infiltrarse y esquivar cualquier ataque que le lanzaran. Fue toda una molestia, y claramente era un enemigo que vino a destruir la barrera desde dentro, cosa que logró explotando los círculos mágicos, lo que significa una cosa: se viene la guerra, y los caballeros de otros reinos aprovecharon para conquistar la aldea de los elfos, algo que Natsume aprovechó para ir directo hacia donde Oka, la cual lo estuvo esperando porque según su habilidad, él moriría en el bosque de los elfos, y como ya no había forma de detenerlo, solo intentó que no avanzaran con sus tropas. El problema es que ahora no era rival para él, puesto que tenía aparte de la habilidad lujuria para controlar a los demás, obtuvo una habilidad llamada avaricia, la cual le permitía robar una parte de las estadísticas de las personas que mataba, y además de él también estaba Yuri, la loca por escuchar la palabra de la diosa, a quien Oka no tuvo de otra que atacar, y por poco vence a Natsume con una barrera, solo que por Sofía que arruinó su plan, y antes de que muera a manos de ellos, Shun apareció para defender a Oka, y el resto vino con él. Todos notaron que a Natsume le fallaban los recuerdos, pero eso no le importó porque lo único que quería era acabar con Shun y con Oka, lo que servía como plan para que Ariel matara a Pótimas, el cual ya estaba observando todo lo que pasaba en el campo de batalla, y envió a sus tropas más fuertes contra los demonios, al mismo lugar donde Shun le estaba dando una paliza a Natsume, y como Sofía ya no lo necesitaba, les confesó al resto que pronto las tropas demoníacas llegarían a la aldea de los elfos, y Merasofis, un general de la brigada de los demonios, le informó a Sofía que todo iba según lo planeado, así
Así que Shun y los demás se dieron cuenta que el imperio estaba con los demonios, y por eso quisieron evitar que las tropas avancen, porque aparte de los elfos estaban los reencarnados. Pero Shun no pudo solo contra Sofía, así que recibió el apoyo de sus amigos. Ya saben, no hay nada más roto que el poder de la amistad. Se dividieron en dos grupos para que uno distraiga a Merasophis y el otro vaya por Sofía. El problema es que ninguno de ellos pudo contra ella, aunque esta evitaba matar a los reencarnados por órdenes de su maestra. Pero a Shun eso le valió toronja y media, y por más que la tomaron por sorpresa entre todos, no lograron acertarle ni un golpe. Y la única que entendió la diferencia de poder fue Fei, quien pidió una rendición de todo el grupo a cambio de que dejara vivir a los que no eran reencarnados, y no había forma de que Shun lo aceptara, aunque cuando quiso seguir luchando, apareció otro general del ejército demoníaco, el amigo más cercano de Shun en su vida pasada, Kyoya, quien no entendía el por qué Shun y el resto estaba con los elfos. Seguro se dejaron engañar por ellos, y la única que negó que los elfos estaban mal fue Oka. Ella le recordó a Shun todo lo malo que hicieron los demonios, y justo en eso, una parte del ejército de los elfos apareció, y le pidieron a Shun que vuelva para enfrentar al rey demonio, pues el héroe era el único que podría vencerla, y eso era lo que Kyoya y Sofía tenían que evitar. Así que empezaron a matar a todos los elfos, los cuales no se quedaron tranquilos e invocaron máquinas de guerra. Lo raro es que como dicha tecnología está en este mundo, y como todas las máquinas iban contra Sofía y Kyoya, ellos tuvieron que defenderse, y terminaron destrozando no solo a las máquinas, sino al mismo ejército de los elfos. Aparte que Kyoya fue contra Shun para que no intente ir con los elfos, pero en un intento de hacerlo, terminó hiriendo a Ana, la sirvienta semielfa que cuidó de Shun, y antes de que muera, Shun usó su habilidad compasión para curarla, lo que trajo consigo que subiera Tabú al nivel máximo, y experimentó las verdades de este mundo. En ese momento, Natsume aprovechó la confusión para ir por Sofía, solo que no salió como pensaba, y la albina que había matado al héroe Julius apareció, la maestra de Sofía, o mejor conocida como Wakaba. ¿Qué carajos acaba de pasar? Esa es la misma pregunta que me hice cuando me enteré que era la protagonista, y el por qué tiene forma humana, pues todo comenzó cuando el ejército de Sariela y la alianza de Ots tuvieron una guerra hace años, y en medio de ella, Wakaba conoció al héroe Julius cuando solo era un niño. ¿Quién en carajos envía a un niño a la guerra? Bueno, era el héroe, así que tuvo que cumplir su labor. Chambea, le dijeron, y ya pues tuvo que ir. El tema, Wakaba aprovechó esta guerra para conseguir experiencia, matando a los guerreros de Ots, solo que en medio de eso, Ariel había venido por ella, aunque antes de llegar, ella se dio cuenta que algo no andaba bien dentro de ella, y era como si algo se estuviera fusionando con su alma. Lo que no sabía es que era la voluntad de Wakaba, y Juliet apareció para explicarle que se estaba fusionando con esa anomalía. Ariel intentó ver sus recuerdos, y se dio cuenta que se trataba de una reencarnada, una persona enviada por la administradora Dee, pero aún así quería vengarse por provocar la fusión de sus almas, así que fue a por ella, y evitó que se pueda teletransportar o usar su magia poniendo una barrera alrededor, pero por lo menos no era tan débil como la última vez, y le dio batalla suficiente, bueno no tan así, solo que estaba esquivando sus ataques, hasta que la pelea se detuvo por un corto tiempo, cuando apareció ante ambas la versión pequeña de Julius, a quien Wakaba analizó, y se dio cuenta que tenía el título de héroe, que era lo que le preocupaba al rey demonio, ya que tenía el efecto de acabar con ella. Luego de que Ariel termine de pensar lo que haría, lanzó magia abisal contra Wakaba, la única magia que la mataría, y sí lo hizo, pero no murió. Tenía una habilidad llamada puesta de huevos, que le permitió pasar sus voluntades a uno de ellos, y volvió a renacer, lo que significa que ahora era prácticamente inmortal, y justo al momento desbloqueó la forma Aracne, y aprovechó en transformarse ahora que ya tenía algo de paz. Con ella tenía la misma apariencia de su vida anterior. Aparte de eso, todos los huevos que puso eclosionaron, y como buena madre, les dejó un poco de comida antes de irse a ver a la pequeña Sofía, y se dio cuenta que Sariela estaba bajo un ataque de los elfos. Los Keren estaban en peligro, pues habían ido a robarles a Sofía, solo que antes de eso, se la dieron a Merasophis, su leal guardia que siempre estuvo con ellos, para que huyera con ella, pero algunos elfos lo alcanzaron, y antes de que este muera, Sofía lo transformó en un vampiro, lo que sí funcionó hasta que apareció Pótimas, quien vio a Sofía como un obstáculo para el futuro, y por eso pensaba matarla, solo que Wakaba llegó y arruinó sus planes, aunque no se lo dejó fácil, y tuvieron una pelea en la que él anuló toda su magia, así que se le hizo más difícil vencerlo, y este quiso matarla ahora, porque en el futuro también sería un problema para sus planes, solo que en medio de la pelea llegó Ariel, con una personalidad muy diferente a como era antes, y claro era por la fusión de almas con voluntad corporal, pero eso no dejó que Ariel dejara con vida a Pótimas, porque sabía que algo planeaba, solo que aunque lo destruyera en ese momento, ese no era el cuerpo real de él, y cuando ya no estaba, Ariel hizo una tregua con Wakaba, pues ya no tenía intención de matarla, porque su voluntad corporal le quitó las ganas de hacerlo. Por otro lado, Pótimas tenía un lugar con varios cuerpos de él, y planeaba tener más cuidado con Wakaba en el futuro, mientras que Ariel reclutó a Wakaba, Merasophis y Sofía en su fila de aliados, para detener a Pótimas que amenazaba la vida de este mundo, y los presentó con los demás aliados de su ejército. Juntos tenían la misión de salvar este mundo de Pótimas. Y nada más, eso es todo. No sé si saquen una segunda temporada, ya saben que pueden dejar sus recomendaciones de animes, no olviden seguir la cuenta de Twitch, que pronto
pronto vamos a hacer directos por ahí. No sé cuándo, pero pronto. Y eso es todo. Se me cuidan. Adiós.